Mis queridos hermanos, es una gran alegría para nosotros, el Padre Juan y yo, que somos sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado, una pequeña congregación nacida en Argentina, y le damos gracias a Dios por los 200 años del nacimiento de don Gabriel García Moreno. ¿Y qué tenemos que hacer ante esta figura? Pensaba yo, y creo que hay que hacer 7 cosas. Lo primero es lo que estamos haciendo, dar gracias a Dios, dar gracias con la Santa Misa de modo especial. Pero para dar bien gracias, primero es necesario tomar conciencia de ese don que Dios le ha dado al Ecuador en la persona de Gabriel García Moreno. Hace poco me invitó el Padre Juan, que es el superior de mi comunidad, que es párroco de la iglesia San Luis Rey de Francia en el Guasmo, a predicar la novena en preparación a las fiestas parroquiales. Y yo pensaba, ¿qué predico? Sobre San Luis ya han predicado varias veces. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no predicar sobre resucitar a San Luis? ¿Cómo que resucitarlo? Sí, hablando del San Luis ecuatoriano, guayaquileño, don Gabriel García Moreno. Cuando hace unos 9 años me dijeron que iba a venir a trabajar aquí al Ecuador, un sacerdote amigo me dijo, tienes que leer la vida de don Gabriel García Moreno, escrita por aquel gran sacerdote francés, el padre Berthet, una obra maravillosa, hermosa de leer. Y allí el padre Berthet prueba cómo don Gabriel García Moreno fue un digno hijo de San Luis, rey de Francia. No solo por haber sido cabeza de su pueblo, sino porque fue un gran hombre de Estado, como lo fue San Luis. El padre Berthet dice, tal vez desde San Luis, rey de Francia, hasta la actualidad, no ha habido hombre tan grande como San Luis, como lo fue don Gabriel García Moreno, al menos entre los presidentes en esta nueva era. Los parroquianos de San Luis se sorprendieron mucho al oír el tema de la novena, pues les habían enseñado a rechazar al tirano García Moreno, ensalzando al libertador Eloy Alfaro. Pero aprendieron, y yo también aprendí a la vez, ayudado de aquel pequeño librito escrito por un sacerdote argentino, el padre Alfredo Sáenz, a conocer la figura de este gran hombre. Pudimos también grabar esas prédicas, subirlas al canal de YouTube. Fue un hombre grande. Eso lo dicen ustedes, los argentinos o los franceses. ¿Qué saben ustedes?, podrá decir alguno. Pues bien, también nos dicen los ecuatorianos que García Moreno fue un hombre extraordinario. Lo dicen sus mismos enemigos. Juan Montalvo, el que dijo, mi pluma lo mató, que vivirá en la historia por su enemistad con García Moreno, él escribió más tarde, para lo que ha sucedido en el Ecuador después de la muerte de García Moreno, yo de buena gana le hubiera dejado la vida al gran tirano, como él le llamaba. De buena gana, repite. ¡Qué hombre! Nacido para grande hombre, sujeto de grande inteligencia, tirano sabio, voluntad fuerte, ímpetu vencedor, no tuvo precedente en América. Eso escribió Juan Montalvo. Pedro Saad, secretario del Partido Comunista en el Ecuador, en 1943, dice que García Moreno es un milagro
un milagro encarnado en un hombre que ha sido combatido despiadadamente, que ha sido calumniado. Ese hombre calumniado y combatido es el gran constructor de la nacionalidad ecuatoriana. Detrás de él van las masas del Ecuador, porque era un símbolo que expresaba la voluntad de triunfar, de construir la ecuatorianidad, de principiar la unidad nacional. Detrás de él van los hombres de nuestro pueblo, porque García Moreno se unió al pueblo, entendió sus problemas, vivió sus horas trágicas, supo comprenderlo y su pueblo marchó hasta el final tras él. Presidente del Partido Comunista. Benjamín Carrión, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hombre de izquierda, adversario de García Moreno, lo consideraba un personaje excepcional, dice él, el más resueltamente excepcional de la historia ecuatoriana. La ecuatorianidad propiamente tal comienza a perfilarse con García Moreno. Considero la vida de García Moreno como la más trascendental, realizada y dramática de toda nuestra historia. Un hombre a quien sus enemigos ensalzan es digno de estudiarse. Juan León Mera, el autor del himno nacional del Ecuador, en un discurso en 1885 dice: quien honra a García Moreno, honra a la patria que fue su madre. ¿Queremos honrar al Ecuador? Honremos a García Moreno. Federico González Suárez dice: García Moreno es el astro rey de nuestra historia. Hermosa comparación, el astro rey de nuestra historia. José María Velasco Ibarra, 5 veces presidente en el Ecuador. Qué sabiduría, qué valor personal, qué honestidad económica, qué hondura previsiva al servicio de las generaciones futuras. García Moreno es el más grande político y moralizador de la patria. García Moreno es uno de los pocos, muy pocos grandes hombres que ha producido la República del Ecuador. José Leguiri Rodas, un historiador ecuatoriano, dice: en García Moreno se nos ofrece el verdadero superhombre. El Superman ecuatoriano está allí. Ese tenemos que enseñarle a nuestros hijos, no el de Estados Unidos, ¿no? Y sigue diciendo este historiador: es el tipo más digno de su criador. Fue digno de aquel que lo creó, ¿no? Y el más semejante al Dios humanado. ¿Cómo se pareció García Moreno a Cristo? Digno de mandar no ya en la República del Ecuador, sino en el imperio más poderoso de la tierra. Este hombre era capaz de gobernar el imperio más grande del mundo. Francisco Javier León, presidente interino del Ecuador. Miren qué lindo, dice: García Moreno es el hombre más puro, virtuoso y noble que yo he conocido. El hombre más puro, virtuoso y noble. Aparicio Ortega, miembro del Partido Liberal Radical, dice: García Moreno, el gigante de la patria, cíclope de la historia universal. Ecuatorianos, si no adoramos la memoria de García Moreno el Grande, somos dignos de ser esclavos. Otro historiador, Remigio Crespo Toral: libre como el león en la espesura, y libre como el águila en la altura, y libre como el viento en las montañas. Libre. Ese fue García Moreno. Un argentino, Carlos Bunch, dice:
Si Godofredo de Bouillon resucitase, gobernaría como García Moreno, llevando en una mano la espada del Cid y en la otra la cruz de Gregorio VII y además en la oreja la pluma de Santo Tomás de Aquino. Menéndez y Pelayo, aquel pensador crítico literario español: la república que produjo tal hombre puede ser pobre, oscura y olvidada, pero con él tiene bastante para vivir honradamente en la historia. Entonces, los ecuatorianos pueden vivir honradamente en la historia mundial por haber producido este hombre. Y finalmente Pío XII, muy lindo decía él: Ecuador tiene dos cumbres, el Chimborazo y García Moreno. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, reconocer el don que Dios nos ha dado. Tenemos que seguir estudiándolo y trabajando para que Él sea conocido, amado por nuestros jóvenes. ¿Quién fue García Moreno? O mejor dicho, para nosotros, ¿quién es García Moreno? Porque ahora vive por los siglos de los siglos. Esta mañana yo le imploraba que me iluminase sobre qué quería Él que yo le dijese a su pueblo. Otra cosa que hay que hacer es pedir a Dios que nos mande otro García Moreno. Aunque uno se desanima porque uno ve la política actual, tanta confusión. De hecho, San Juan en el Apocalipsis, cuando ve las 7 copas derramadas de la ira de Dios, una de esas copas se derrama sobre el trono del anticristo. Los comentadores bíblicos dicen que ese trono del anticristo significa la política, porque el anticristo vendrá como un político a gobernar el mundo. Y esa copa derramada sobre el trono del anticristo significa la confusión que reina actualmente en la política, y a eso le conviene al anticristo. Tanta confusión que si uno le pregunta a los modernos sobre la política actual, la democracia actual, van a ver que no tienen ni idea de lo que era la política antiguamente. Padre Castellani, aquel gran pensador argentino, genio, decía: los antiguos entendían la política como la ciencia y el arte del bien común, pero a nosotros ya nos han enseñado en las clases de educación democrática que la política consiste en apoderarse del gobierno por las buenas o por las malas, a tuertas o a derechas, en crear enseguida el Ministerio de Felicidad privada y pública, con otra fila de subministros, secretarios, subsecretarios y así sucesivamente, para dar puestos lucrativos a los panas, diríamos nosotros, en pronunciar innúmeros discursos bombásticos, en dar palos a diestra y siniestra, en inventar impuestos y en ir armando una máquina electoral que gane seguro con fraude o sin fraude, y después dar elecciones libres, sin olvidarse, y esto es principal, dice el padre Castellani, en hacerse un buen bodigo en un banco de Suiza o Bélgica, para un caso de vejez, invalidez, enfermedad o que lo saquen a patadas. Eso lo decía en el año 1969, tan actual, ¿no? Y los modernos dicen: ¿pero qué sabían esos antiguos de democracia ni de nada? Se la pasaban la vida disputando si la tierra era plana o corrugada, si Dios existía, si las esferas celestes eran 7 o 9, si Cristo era Dios y cuántos ángeles cabían en la punta de un alfiler. Pobres gentes que no tenían ni democracia ni ministro de educación democrática. Ese es el humo de Satanás que se ha introducido en la política.
Y esa es la concepción que tienen nuestros jóvenes. Por eso hay que seguir trabajando para formar verdaderos hombres en la verdadera vocación política. Que hoy en día, como decía el padre Castellani, tiene que tener algo de cazador furtivo y de mártir, el que quiera ser político verdadero. Recordemos, dice el padre Castellani, a San Juan de Capistrano, recordemos a San Fernando de Castilla, recordemos a García Moreno. Tercer cosa que hay que hacer, hay que, como García Moreno, formarse en la política con la guía de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la mujer más antigua del universo, porque ha sido pensada por Dios desde la eternidad. Nació en la cruz hace 2000 años y ha surcado esos mares turbulentos de la política por 2000 años. Ella sabe bien lo que es la política. Por eso García Moreno se iluminó cuando él estuvo en París desterrado y se leyó los 29 volúmenes de historia eclesiástica de la Iglesia del padre Rohrbacher, y ahí él aprendió lo que debe ser la verdadera política y cómo tiene que trabajar mano a mano con la Iglesia. En Argentina, por ejemplo, se han escrito obras importantes respecto de la política, de la economía. Por ejemplo, el padre Julio Membiel, otra de las glorias de nuestro país, en Argentina, escribió Concepción Católica de la Política y Concepción Católica de la Economía. Cuarto, como García Moreno tenemos que seguirnos formando, como siempre él lo hizo, siempre estudiando, siempre leyendo, y leyendo a los grandes, no telenovelas baratas, no gastar el tiempo en videos, aprender, formarnos con el Facebook, no. Leer a los grandes, especialmente a Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben que cuando él asumió la presidencia, disolvió la Universidad de Quito, porque en esa época era nido de errores y agnosticismos, y puso profesores, estableció que los profesores no solamente debían ser sabios, sino verdaderos cristianos, y que se enseñara la teología de Santo Tomás de Aquino, que debía ser como el sol que dominara a todas las demás asignaturas. Y esa es una de las grandes causas de la crisis en la Iglesia Católica hoy en día, que en muchas partes, en muchos seminarios incluso, se han apartado de la sabiduría de Santo Tomás de Aquino, que los papas no se han cansado de recomendar una y otra vez. A mí dentro de poco me destinan a estudiar en Italia y me va a tocar vivir en un convento que se le ha confiado a nuestra congregación en Fossanova, donde murió Santo Tomás de Aquino. A ver si se me pega algo, ¿no? Varios sacerdotes de nuestra congregación, de hecho, están trabajando en promover las obras de Santo Tomás, sobre todo de los grandes comentadores de Santo Tomás de Aquino, como el padre Fabro, y ya se han editado varias obras de este comentador. Quinto, tenemos que trabajar en unión con la Iglesia, con el clero, lo cual significa que hay que ser sinceros como García Moreno y reconocer que la decadencia también busca infiltrarse en nuestros sacerdotes, la mala formación que en muchos lugares existe. Por eso hay que trabajar y rezar arduamente por la restauración del sacerdocio. Es necesario para que un pueblo progrese que los dos poderes anden bien, el poder político y el poder religioso. Como en el libro del profeta Zacarías, cuando él vio la lámpara, la menorá, la lámpara de 7 brazos, y al lado 2 olivos que le proporcionaban el aceite. Dicen los comentaristas bíblicos que ese candelabro, esa lámpara, es la fe del pueblo de Dios, pero para que siga ardiendo es necesario
que los dos ministros de Dios, o sea, el poder religioso y civil, contribuyan con su aceite, con su esfuerzo, para el bien de un pueblo. Y trabajar junto con la Iglesia significa también, y de modo especial, también le compete a ustedes los laicos, velar para que se ofrezca dignamente y todos los días el santo sacrificio de la misa, dignamente. Exigir que se celebre la misa como lo que es el sacrificio de Cristo, no como un show sujeto al capricho de las personas. A ver, hagamos esto para que la misa sea más divertida y venga más gente. No se puede manosear las cosas sagradas, que se celebre con música sacra, con los vasos más dignos, con la mejor materia para el sacrificio. Por ejemplo, que sean vinos buenos, no adulterados, porque en algunas partes se usan vinos que no son vinos y no sirven para la misa. Hace poco Monseñor nos regaló a todos los sacerdotes un vino que se está comenzando a producir aquí, en Guayaquil, cerca de playas, un excelente vino que puede servir muy bien para la misa. Entonces, trabajar en unión con la Iglesia como lo hizo García Moreno. Sexto, como García Moreno también tenemos que beber de las grandes espiritualidades de la Iglesia. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola. Cuando lo matan a García Moreno, ustedes saben, su asesino gritó: muere, jesuita con casaca, porque realmente García Moreno había aprendido de San Ignacio su espiritualidad, ese magis, más, siempre darle a Dios más gloria. Había aprendido de San Ignacio a querer ser santo. Por eso Manuel Gálvez, este historiador argentino, compara a García Moreno con otros hombres de gran talla y dice algo muy interesante. Dice: García Moreno ha tenido la grandeza moral de San Martín, el ímpetu genial de Bolívar, la voluntad enorme de Juan Manuel de Rosas, la universalidad del espíritu de Francisco de Miranda, el dinamismo poderoso de Domingo Sarmiento, y tuvo además lo que ninguno de ellos: la pasión de la santidad cristiana, la vida sobrenatural, el diálogo interior con Dios. Era un presidente apasionado de la vida espiritual, de la unión con Dios. Beber de la espiritualidad de San Juan de la Cruz, por ejemplo, que nos enseña a pasar por la puerta angosta. Muchos quieren seguir a Cristo en la gloria, dice San Juan de la Cruz, pero pocos quieren entrar por la puerta angosta. Y eso lo aprendió García Moreno y lo bebía especialmente del Kempis, el librito con el que fue encontrado asesinado. Nosotros tenemos que aprender eso, aprender a cargar la cruz. El Padre Vuela, nuestro fundador, siempre que los obispos nos pedían ir a algún lugar, él le decía: denos las parroquias donde ningún cura quiera ir. Porque hay que buscar la cruz, no huirle. Y finalmente, para honrar a Gabriel García Moreno, tenemos que vivir fieles a la vocación del Ecuador, a la cual García Moreno los dejó entregados. ¿Cuál es esa vocación del Ecuador? Amar y reparar a los sagrados corazones de Jesús y de María. Hace poco también, en otra novena que prediqué en mi parroquia de San Pío de Pietrelcina, pude leer un librito, bueno, gracias a la comisión de García Moreno, a Julio, que me había pedido una charla. Me puse a leer un excelente libro de un jesuita, el padre Heredia, que habla sobre cómo el Ecuador se consagró al Sagrado Corazón y cómo Dios preparó este país desde los inicios. Es un libro que se los recomiendo, es fabuloso y uno comprende la vocación de todo ecuatoriano. Ojalá lo hubiera leído yo cuando llegué
al Ecuador, habría podido trabajar con mucho más fruto en mi parroquia, sin duda. Pero bueno, tuve que contentarme con haber grabado las prédicas, haberlas subido al canal de YouTube, el canal católico de la Biblia se llama, rogando a Dios que los ecuatorianos sigan descubriendo su vocación a la que Dios los ha llamado, comenzando por los sacerdotes. Termino leyendo un extracto de una poesía de Silva Laureada. Extranjero, si buscas tras los mares de la India americana, noble dechado de grandeza humana, ven a esta tierra, corazón del mundo, aquí do el cóndor su arrogancia expande, verás al hombre que en tu afán reclamas, rinde la frente, es él, García el Grande. Ni tú, lo juro, morirás, García. Omnipotente como un Dios, la gloria te impone de la patria en la agonía, que sobre el horizonte de su historia prolongues más el día.